Eh, bueno, la idea del webinar de hoy básicamente es explicar un poco la diferencia entre lo que es el sistema aeróbico, un poco más en detalle en la parte de la diferencia entre el sistema aeróbico intensivo y extensivo. Esto son conceptos que se crearon, realmente no están como bien definidos a nivel de fisiología, pero se trata de subdividir como buscando entre la parte más específica a nivel de entrenamiento. Eh, ¿Por qué de este webinar? Básicamente, como lo dije anterior, explicar un poco la diferencia entre los dos sistemas, la entrenabilidad de cada uno, lo que pasa o por qué es importante entrenar los dos, y también un poco de contexto de experiencias propias de el entrenamiento de ambos sistemas. Bueno, del mismo sistema, porque realmente no son dos, pero de cómo sería el ideal y cómo tenemos que adaptarnos un poco en Costa Rica para el tipo de entrenamiento aeróbico. Yendo un poco a los conceptos, el sistema aeróbico también se le llama oxidativo. Básicamente, en resumen, es el sistema que utiliza oxígeno para la combustión energética, para construir energía a base de oxígeno. Eh, Se utilizan sustratos para la producción de energía. El sistema aeróbico utiliza grasas, carbohidratos y proteínas. Esto va a depender de la intensidad y lo que busca es hacer una síntesis de ATP, que es lo que nos ayuda a producir energía. Entonces, si nos vemos aquí en este grafiquito, vemos que el aeróbico es el único que utiliza grasas y proteínas. El, el anaeróbico tiene la parte láctica, que se habló un poco en el webinar pasado, que es la parte de fosfocreatina. Es como los primeros segundos de intensidad, que son los más explosivos, muy fuertes. Y después ya viene la parte láctica, que es la que viene relacionada con el ácido láctico. En este, sí está involucrado también los carbohidratos, tanto en el anaeróbico como en el aeróbico. Entonces sí hay que entender un poco eso, que los dos sistemas metabólicos utilizan carbohidratos, pero el anaeróbico utiliza fosfocreatina, que es la parte intensa, los primeros aproximadamente 10 minutos de intensidad explosiva, y la parte aeróbica más bien se va al otro extremo, donde utilizamos grasas en esfuerzos bastante suaves. Si nos vamos un poco a la parte de fibras musculares, para entender básicamente la parte aeróbica, vemos que tenemos tres tipos, realmente lo mismo, son dos tipos. Tenemos el rojo, que es el aeróbico completo, o sea, son fibras tipo 1, que son de contracción lenta, resistencia a la fatiga alta, de tamaño pequeño y tienen la característica de que tienen una gran cantidad de mioglobina y mitocondrias. Estas son las que tienen más producción de energía. Después tenemos las otras dos. Estas dos son anaeróbicas. La diferencia entre una y otra se le llama, una es la blanca, que es básicamente la que es explosiva. Esta es la que se utiliza para levantar pesas, para esfuerzos realmente cortos. Y la mixta se le llama mixta o también rosada, porque es un tipo de fibra muscular que tiende ya sea a volverse más blanca o volverse más roja, depende de la especialización que le demos. Esto es donde está la clave muchas veces de cuánto podemos mejorar, porque esta roja ya está definida. Esto no podemos aumentar la cantidad de células de fibras musculares rojas, pero sí podemos hacer que estas mixtas se vuelvan más rojas, o sea, que sean rosadas o que se hagan blancas, depende del entrenamiento. Es por eso que es importante entender que de los puntos de entrenar, porque eso va a hacer que nos volvamos más explosivos o más aeróbicos. Digamos un poco el cuadro de lo que es la parte aeróbica, perdón, los sistemas energéticos a nivel de gráficos. Lo que podemos ver en relación al tiempo es, como hablamos, al inicio, la intensidad más grande o la fuerza
o la energía al inicio de cualquier trabajo explosivo va a venir mayormente del sistema anaeróbico láctico, que es este azul que vemos acá. Luego de eso, después de más o menos de 6 a 10 segundos, va a entrar a trabajar mayormente la parte láctica. Y después de eso, más o menos después de los 3 minutos, un poco más, se empieza a trabajar ya o tiene más predominancia la parte aeróbica. Los tres trabajan al mismo momento. El sistema láctico sí se acaba, básicamente, porque ese es muy corto y ya deja de trabajar y los otros dos sí siguen trabajando. Obviamente también depende de la intensidad. Eh, Yéndonos un poco más en la parte como para ver un cuadro más, bueno, un gráfico más claro que explica la parte de energía. Muchos lugares o eh, en muchos lugares se ve que la energía o la parte metabólica se divide en tres zonas, que literalmente son tres zonas a grandes rasgos las que tenemos. La primera es la zona aeróbica, que es donde trabaja la quema de grasas completamente. Después de eso, hay un umbral aeróbico que es donde ya el cuerpo empieza, o la cantidad de energía que estamos solicitando es más de la que el sistema aeróbico puro puede soportar y empieza a utilizar un mix entre el sistema aeróbico y el anaeróbico, perdón. En ese punto es donde ya empieza a quemarse más glucosa, el azúcar, y va a llegar otro punto donde vamos a encontrar el famoso umbral anaeróbico, que después de este punto es donde la cantidad de energía mayormente va a depender de la parte anaeróbica. Aquí es donde está la parte láctica, donde ya empezamos a acumular ácido láctico y esto es lo que va a hacer que el rendimiento se detenga por acumulación de ácido láctico. Entonces, si nos vamos a buscar lo que son las adaptaciones metabólicas que pasan a nivel aeróbico, entonces, básicamente lo que se busca es mejorar la función de las mitocondrias y de las enzimas oxidativas para aumentar el VO2 max. Entonces, ¿qué pasa dentro de eso? El número y el tamaño de las mitocondrias, sobre todo a nivel de las fibras tipo 2A, que son las rosadas, va a cambiar. Eso era lo que les decía anteriormente. Esas son las que tienden a modificarse más, ya que las de tipo 1, esas normalmente están definidas ya o sea, se definen durante el crecimiento de la persona. Entonces lo que se busca mucho es especializar eso. Eh, Buscamos, la flechita lo que dice es que todo se busca aumentar la actividad y la concentración de las enzimas oxidativas. Esto es muy importante porque para que se produzca una oxidación buena, ocupamos enzimas, que son las que intervienen en el proceso de producción de energía. Si no hay enzimas, no se produce la energía. Entonces, a mayor cantidad y concentración de las enzimas oxidativas, perdón, pues vamos a tener mucha más probabilidad de producir energía. Obviamente, no solo las enzimas vienen a trabajar acá, eh, se aumenta la actividad de muchas de las enzimas musculares responsables de la lipólisis. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a aumentar la quema o utilización de grasa a nivel aeróbico. Esto va a depender mucho de la intensidad, como lo vamos a ver ahora más adelante, que vamos a dividir estas adaptaciones en cuáles se producen con el aeróbico intensivo y cuáles se producen con el aeróbico extensivo. Este punto de acá va muy ligado a las fibras de tipo 1, que son las que se encargan de producir energía a nivel de grasa. Los depósitos de glucógeno aumentan en el organismo. Obviamente, si vemos glucógeno, entonces vamos a relacionarlo más con los tipos de fibra más anaeróbicos. El depósito de triglicéridos en el músculo aumentan, lo que hace que podamos utilizar mejor las grasas. Eso también va a ir relacionado a la parte tipo de fibras musculares tipo 1. El contenido muscular de mioglobina, eso es muy importante. La mioglobina es la sangre oxigenada a nivel de músculo. Entonces, entre más oxígeno tengamos a disposición en el músculo,
pues más vamos a poder utilizar y de eso va a depender mucho el rendimiento de la persona. Y ahora les voy a enseñar un gráfico donde vemos un poco cómo trabaja eso, porque este contenido muscular de mioglobina termina siendo una limitación en muchos de los casos cuando el aeróbico intensivo llega a su máximo. La maquinaria oxidativa y cambios de lactato en el lactato de hidrogenasa muscular. ¿Esto qué significa? Básicamente es la capacidad de poder utilizar ácido láctico como sustrato de energía. Esto también es muy importante porque de esto va de la mano de cuánto lactato podemos reciclar y está más bien, bueno, ligado a este otro, la capacidad de algunos tejidos de utilizar lactato. Eso va por el aumento de esto de acá. Y por ende, lo que logramos es un umbral del aumento del umbral anaeróbico. Quiere decir que vamos a poder producir o mantener mucho más producción de energía abajo de este umbral. Este umbral, como lo vimos acá, es el punto donde el cuerpo empieza, deja de utilizar tanto la energía aeróbica y se vuelve más anaeróbico. Hay que entender que esto no es así tan radical. El aeróbico está desde el inicio hasta el fin del ejercicio. De hecho, el cuerpo es completamente aeróbico, nunca deja de serlo, porque si no, ahorita nos morimos. Entonces, esto significa que la mayor cantidad de energía viene de la parte anaeróbica. Como lo vimos aquí en este gráfico que lo explica mejor, siempre ahí los dos sistemas están trabajando. Aquí, mayormente, donde está la producción de energía anaeróbica, pero siempre vemos el aeróbico trabajando. Eso hay que tenerlo bastante claro. Entonces, si nos vamos un poco a la explicación de la parte de umbrales, aquí, en esta zona uno es donde se trabaja mayormente la parte extensiva, quiere decir, extensiva le vemos más bien muchas horas. Aquí, podemos decir que en la mitad de esta zona 2 todavía sigue siendo extensivo y arriba de la mitad de esta zona 2 para adelante ya nos volvemos más aeróbicos intensivos, como lo dice el mismo nombre, es más intensidad y por ende es mucho más el esfuerzo y el pulso va a cambiar también. Ahorita vamos a entrar un poco más en detalle de eso. Este gráfico lo que muestra son los diferentes tipos de umbrales y las intensidades. Tenemos aquí en este punto el umbral anaeróbico, que es como vemos el paso de la zona 2 a zona 3. Para que no se confundan, en este tema de las zonas es un poco enredado porque ahorita estamos viendo los sistemas anaeróbicos basados en 3 zonas. Hay otro, Garmin utiliza 5 zonas. Ahorita vamos a ver el gráfico de 5 zonas. Ahora hay de 7 zonas que también por ahí anda. Entonces eso hay que tratar de tenerlo un poco claro. En este caso son basados en 3 zonas, donde la uno contempla toda la parte aeróbica, la 2 contempla el componente aeróbico y anaeróbico, y el 3 ya es anaeróbico completamente. Pero como podemos ver aquí, el componente, aunque estamos en teoría anaeróbicos, por decirlo de alguna manera, siempre hay un componente aeróbico. O sea, nunca dejamos de ser aeróbicos. De hecho, si pueden ver, el tope de esta zona 3 se le llama el VO2 max y el VO2 max es la máxima cantidad de oxígeno que el cuerpo utiliza en un periodo de esfuerzo. Entonces, al tope de esta zona 3 es también el tope aeróbico, pero con un componente importante anaeróbico. Entonces, si vemos ya para explicar un poco más lo que es el aeróbico intensivo, aeróbico le vamos a llamar también potencia aeróbica, o sea, volvernos más fuertes en esta parte aeróbica, la capacidad de desarrollar la mayor cantidad, la mayor intensidad por unidad de tiempo, o sea, poder producir la mayor cantidad de fuerza aeróbica sin llegar a acumular ácido láctico en esta parte aeróbica. ¿Qué es lo que pasa ahí? Estas dos eh, cambios que vimos al inicio, estas dos adaptaciones se dan siempre en cualquiera de los dos. El número y el tamaño de las mitocondrias de tipo 2A es el que va a cambiar. Vamos a tratar de volverlo más rosado.
más aeróbico y la concentración de enzimas oxidativas va a aumentar. También en este punto es donde los depósitos de glucógeno van a estimularse más. Vamos a buscar una mayor concentración del glucógeno sintetasa, o sea, que es ¿cómo se llama? Las enzimas que ayudan a sintetizar el glucógeno y no solamente aumentar la utilización, sino los depósitos. ¿Qué significa eso? Si aumentamos los depósitos, quiere decir que vamos a tener reservas de energía mucho mayores, ¿verdad? El contenido muscular de la mioglobina también va a aumentar. Eso vamos a aumentar la parte de la circulación a nivel de músculo, la maquinaria oxidativa y cambios en la lactato de hidrogenasa. Esto es, como les había dicho anteriormente, la capacidad de utilizar más ácido láctico como sustrato de energía. O sea que la idea es en esta parte buscar un mejor reciclaje del ácido láctico para poder producir energía también de ahí. Esto se trabaja también en los dos lados, ya que el aeróbico intensivo hace que se produzca lactato porque se trabaja arriba del umbral de lactato o cerca. Entonces buscamos producción de lactato, pero también aumentar el reciclaje. Al aumentar el reciclaje, entonces ahí es donde empiezan a estimularse estas enzimas que lo que hacen es mejorar esa parte. Entonces, esta duración del aeróbico intensivo va de 3 a 8 minutos, que es tiempo suficiente para que el sistema cardiovascular llegue a su máximo. ¿Qué quiere decir? Si hacemos un intervalo al máximo de 3, este es el máximo. Ahí, si lo hacemos al máximo realmente, vamos a poder llegar a el VO2 max, que es la cantidad máxima de oxígeno que vamos a utilizar. Si lo extendemos a 8, entonces vamos a empezar a trabajar un poco más la parte aeróbica dependiente de glucógeno y no tanto grasa, porque todavía a 8 minutos no se da tanto la utilización de grasa. Entonces, en este rango de tiempo es donde podemos trabajar la parte aeróbica intensiva. O sea, trabajamos toda esta parte de las fibras tipo 2A para buscar hacerlas más aeróbicas. Es necesario conseguir la mayor cantidad de oxígeno posible por unidad de tiempo. Entonces, lo que se busca aquí es aumentar tanto la respiración, la circulación y otros componentes que intervienen en la producción de energía para que lleguen a su máximo. Entonces, por eso es muy importante en este punto también trabajar una buena respiración, no ahogarnos, no hacer respiraciones demasiado profundas, porque de esto también va a depender que tengamos una buena oxigenación. Eh, si vemos un gráfico, cuando hacemos un intervalo, vamos a notar que los primeros 2 minutos del intervalo, el corazón va a ir de menos a más. Ya a partir del segundo minuto, ya vamos a ver que se estabiliza en un punto máximo. Por eso es que se buscan esos 3 minutos. Si se hace de 8 minutos, igual al máximo de estos 8 minutos va a ser simplemente más lento. ¿Por qué? Porque vamos a ir de menos a más y al final de esos 8 minutos vamos a llegar al máximo. Si empezamos a hacer un intervalo de 8 minutos con la misma intensidad que hicimos el de 3, pues, obviamente no vamos a poder terminarlo porque estamos buscando máximos en estos puntos. Yéndonos un poco más a la parte del aeróbico extensivo, aquí lo que buscamos es aumentar la resistencia aeróbica, que es tratar de mantener la mayor parte o aumentar la cantidad de tiempo de esa alta intensidad aeróbica por más tiempo. En este punto, aquí volvemos a lo mismo, tenemos los mismos dos tipos de adaptaciones que se buscan. Aquí ya empezamos a meter más la parte de eh, quema de grasa. ¿Por qué? Porque a mayor tiempo el aeróbico va a depender más de la oxidación de grasas. Estos ejercicios van de 8 minutos en adelante. Entonces, a mayor cantidad de tiempo es mucho mayor el aporte aeróbico. Si volvemos al gráfico,
Entonces, ¿qué quiere decir? Si lo vemos acá, a mayor cantidad de tiempo, el aporte aeróbico es predominante en vez de este. Como vimos ahorita, los intervalos de 3 minutos, que son estos de acá, tienen un aporte tanto anaeróbico como aeróbico. Entonces, si nos vamos alejando 5 minutos, todavía hay un aporte anaeróbico importante. Nos vamos alejando más, vamos viendo que cada vez ese aporte anaeróbico va reduciéndose y ya si nos vamos a un periodo mucho más largo de 1 hora, ya el aporte anaeróbico es mínimo porque el predominante es el aeróbico puro. Esa es la diferencia. Entonces, si lo vemos en este gráfico, un aeróbico intensivo va a estar de aquí, de este punto de 180 segundos, a más o menos acá, siempre con un aporte bastante importante del anaeróbico, pero estimulando mucho esa parte aeróbica. Y si nos vamos al extensivo, ese va a ser más orientado a una mayor cantidad de tiempo con un componente aeróbico predominante por completo. Y ahí, por más de que uno quiera darle duro, ya no se puede tanto porque estamos aeróbicos. Entonces, eso es básicamente, si pasamos lo anterior a este gráfico que es muy claro a nivel de cómo trabajan los sistemas energéticos. Si nos vamos a ver la parte de zonas, esto de acá es bastante interesante. De hecho, esta es la división de 7 zonas. Si vemos, las primeras 5 zonas miden el aeróbico completamente. El sexto mide el anaeróbico. ¿Qué es el problema? Que se utilizan watts para poder medir eso. No hay una manera de cómo medir el sistema anaeróbico a nivel de ritmo cardíaco. Y el 7, que sería el anaeróbico de creatina fosfato, menos todavía, porque igual sigue siendo medible a nivel de potencia, no a nivel de ritmo cardíaco. Lo que se hace normalmente es que se mide a nivel de tiempo. O sea, si hacemos intervalos de 10 segundos al máximo, estamos estimulando la potencia neuromuscular. Si hacemos intervalos de menos de 3 minutos, estamos buscando aumentar la parte anaeróbica. Entonces, si queremos hacer, si agarramos estas 5 zonas para dividir los dos, el aeróbico intensivo y el extensivo, podríamos ver que el aeróbico extensivo se va a ir al punto 2. O sea, es una zona 2, que quiere decir que a esta intensidad, un 55 a un 75 del FTP o un 68% a un 83%, en este punto el cuerpo va a depender mayormente de grasas para producir energía. Hay que tener en cuenta también que mucho de esto va relacionado a la dieta. Si tenemos una dieta muy alta en carbohidratos, esto puede que se corra. Entonces puede que esta zona 2, que es el famoso endurance, aquí está en español resistencia, puede que termine con un rango más bajo, tal vez de un 55 a un 70, 65. Por eso es que la importancia de una buena dieta balanceada es determinante también para zonas correctas. La zona 3 es la zona que se le llama tempo. Esta zona es donde ya empezamos a tener tanto consumo de grasa como de azúcar, y porque ya, si podemos ver, ya nos estamos acercando al FTP, llegamos hasta un 90% del FTP. Como los que no saben un poco del FTP, el FTP es la famosa potencia funcional. Lo que busca estimar es el umbral de lactato, y el umbral de lactato es el punto, como lo vemos acá, donde se pasa a el sistema anaeróbico. Entonces, ese que vimos ahorita, este tempo, está básicamente, podríamos decir, casi llegando a este punto medio de acá, pero todavía seguimos estando aeróbicos mayormente. Entonces, en este punto de acá podemos mantener bastante tiempo, pero aquí, perdón, en este 3 podemos pasar ahí bastante tiempo, de hecho posiblemente hasta 2 horas, pero ya ahí es importante la cantidad de carbohidratos que le metamos al cuerpo, así como las reservas de glucógeno que tengamos. Si ya nos vamos al cuarto, al umbral, básicamente los trabajos al umbral ya sobrepasan el FTP. Entonces en este punto ya estamos casi que dependiendo de azúcar. También un poco de componente aeróbico, pero ya estamos
podríamos decir que vemos acá otra vez, ya esos son trabajos básicamente más bien aquí, en este punto, o sea, en este punto medio de acá. Entonces ahí ya en la parte anaeróbica es importante y la aeróbica también. Entonces se trabajan muy fuerte los dos sistemas. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí en este punto lo más que podemos pasar es una hora aproximadamente, según la terminología del FTP. Ya si nos vamos a un 105, posiblemente van a ser 30 minutos que vamos a poder pasar. eh, y aún por definición, 30 minutos estamos en la parte aeróbica, simplemente que ya tenemos ya hay la carga muscular va a ser mucha y el combustible que se utiliza en esta parte es casi que azúcar, ya llegando a tener acumulación de ácido láctico. En la zona 5, en la zona 5 básicamente está muy arriba del FTP, se trabaja en periodos muy cortos de tiempo y lo que busca aquí es aumentar la cantidad de oxígeno que utilizamos al máximo en periodos de tiempo bastante cortos, que son cercanos a los 3 minutos, siendo un 120% en 3 minutos, 106% llegando hasta los 25 minutos. Eh, Obviamente, si hacemos intervalos al 106%, vamos a alcanzar este VO2 max al final del intervalo. Las 6 y las 7, esas no las vamos a tocar ahora, pero esos son para hacer trabajos un poco más específicos a nivel de potencia o los podríamos hacer a nivel de tiempo, pero sin tomar en cuenta el ritmo cardíaco. Hay como un pequeño adelanto. ¿Por qué? Porque si hacemos un intervalo de 3 minutos, no podemos decir a qué frecuencia, porque la frecuencia va a ir de menos a más. Entonces, si ponemos que es a una frecuencia, a un ritmo cardíaco de, del 100%, de, el primer minuto no vamos a llegar al 100%, vamos a ir posiblemente en un 70% y a un segundo minuto vamos a ir cerca del 90% y hasta en el tercer minuto es donde realmente nos vamos a acercar a ese 100%. Entonces cuesta mucho medirlo a nivel de ritmo cardíaco, por eso y no, el ritmo cardíaco lo que representa es el oxígeno o el transporte de oxígeno y dióxido de carbono para suplir esa necesidad aeróbica, no para suplir esa necesidad anaeróbica. Entonces, por eso es que las mediciones de la parte anaeróbica no se hacen con el ritmo cardíaco. Este gráfico de acá es una de las pruebas que nosotros hacemos y lo que quiero que vean acá, el verde es un sensor que se llama MOXIE, que lo que mide es la utilización de oxígeno. Entonces, la prueba lo que va haciendo es aumentando las intensidades gradualmente. Aquí vemos la potencia empezó en 100 watts y vamos aumentando la 20, 20, 20, 20 hasta llegar a potencias bastante altas. ¿Qué es el objetivo de enseñarles este gráfico? Que en base a la utilización de oxígeno es donde podemos ver si estamos o sea, más bien cuánto oxígeno se está siendo utilizado. Y en base a cuánto oxígeno está siendo utilizado, pues de ahí va a depender también el sistema energético que está trabajando. Decíamos a 100 watts, esta persona iba acumulando la oxigenación, vemos que va subiendo, esto es zona 1, aquí básicamente es muy poco la parte de energía que se utiliza, normalmente esto se utiliza para la parte de recuperación. Zona 2, ya vemos que hay un balance, que la oxigenación ni sube ni baja, esto ya aquí empezamos a tener un balance, seguimos en el siguiente intervalo, que eran 140 watts, siguiente 160 y vemos que hay un balance entre cuánto se utiliza y cuánto oxígeno se utiliza y cuánta sangre oxigenada tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Que a mayor intensidad se va utilizando más oxígeno, se va utilizando más oxígeno, aquí ya estamos utilizando más oxígeno hasta llegar a este punto de acá donde hay una caída bastante fuerte. A esta intensidad de este intervalo, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el séptimo intervalo, ya ahí la intensidad a la que se estaba realizando el intervalo era mayor a la que el cuerpo podía sostener ese balance de oxigenación.
por lo que se ve una caída un poco más fuerte y si dejamos a la persona sobre esa intensidad va a seguir cayendo, va a seguir cayendo y aquí es donde hay un desbalance. Entonces, en este punto de acá es donde está el famoso umbral del lactato y el aeróbico ya dejó de ser predominante y empezamos a trabajar con el anaeróbico. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de producir más energía que el aeróbico no puede suplementar. Entonces, si comparamos este gráfico, vemos que va subiendo y empieza a bajar y vemos el de potencia crítica, es lo opuesto. En el de potencia crítica, ¿qué es lo que pasa? Al inicio tenemos zona 7, que esta es la que vimos aquí, que es la potencia neuromuscular. Después tenemos la parte anaeróbica, que vemos va en esto varía mucho de persona a persona, estos son gráficos personalizados. En este caso, la potencia anaeróbica de esta persona va del minuto 40 a los 6 minutos. Después entra en zona 5, donde su zona 5 va de los 6 minutos a los 18 y ahí a mayor duración vamos moviéndonos entre las zonas. Entonces, una zona 2 es la intensidad en la que esta persona puede mantener entre 2 horas 10 hasta 5 horas, parece. De eso, muy bonito. Aquí cuesta mucho ver este tipo de gráficos tan estables por el tipo de terreno, el tipo de carreras que tenemos acá. Entonces, aquí lo que son las cargas aeróbicas. Normalmente, cuando se entrena, uno hace tres distinciones de trabajos: el continuo, que son los fondos. ¿Qué es lo que pasa con los fondos? En los fondos lo que se busca es tratar de acumular más de 2 horas a intensidades muy bajas. Frecuencias, esta frecuencia está basada en el máximo, entonces de un 50 a un 70 del máximo. Entonces, si nos venimos a este grafiquito de acá, lo que buscamos es este punto de acá, zona 2. Y lo que se busca con eso es aumentar todo lo que hablamos en el extensivo, que es que las enzimas oxidativas empiecen a aumentar, que podamos quemar más grasa, pero solo va a pasar si nos mantenemos en esta zona. Si aumentamos ya en zona 2, zona 3, 4 y 5 en ese entrenamiento, entonces ya no se van a lograr las adaptaciones correctas. Lo que pasa acá es que por la geografía que tenemos en Costa Rica cuesta mucho realmente pasar 2 horas completas o más en zona 2. Y la mayoría de análisis que se ven básicamente debería estar como en este, ya que vemos una zona 2 muy alta y las otras dos zonas no tan altas. Pero el problema es que, como en Costa Rica es o para arriba o para abajo, en una cuesta la gente normalmente tiende a ir a una intensidad mayor a zona 2 y en el tiempo de bajada cuesta mucho llegar a pedalear lo suficiente y eso está peligroso para mantener eso. Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues buscar zonas o rutas un poco más planas de- a lo que se pueda tener de plano, o por lo menos tratar de mantener o acumular la mayor cantidad de tiempo en zona 2. Si nos vamos ya a la parte extensiva, de ahí es donde podemos jugar con trabajos a nivel de entrenamiento. Estos se trabajan del 60 al 80% de la frecuencia máxima. Si nos venimos acá, del 60 al 80 son trabajos en zona 2 alta. Y volvemos acá. De aquí podemos empezar a jugar con intervalos de 3 de 10 minutos, con 5 minutos de recuperación, 4 de 10, 5 de 10, o aumentar un poco más el tiempo, en vez de ser intervalos de 10 minutos, hacerlos de 15 minutos, o ideal, llegar hasta hacerlos de 20 minutos. Volvemos al problema acá. O sea, para hacer este tipo de trabajos ocupamos lugares constantes para mantener 10, 15 o hasta 20 minutos. Y es complicado. O sea, una cuesta constante donde podemos mantener 20 minutos o un plano, son muy pocos los lugares. Entonces eso dificulta realmente lo que son trabajos aeróbicos. La parte intensiva es de hecho la que es mucho más fácil de trabajar, y estos son trabajos mucho más cortos, intervalos 3 5 3 4 5 repeticiones de 5 minutos con 3 de recuperación, o aumentamos a 8 minutos con 4 de recuperación, cantidad de 2 3 4, o
ya irnos al otro extremo, que son los intervalos de VO2 max. ¿Qué es la diferencia con estos de VO2 max? Lo que buscan es tratar de mantener la mayor cantidad de tiempo a esta intensidad. Entonces, si hacemos 5 de 30 segundos, realmente es poco el tiempo que vamos a pasar ahí. O sea, lo que vamos a pasar ahí son 2 minutos y medio y es muy poca la estimulación, pero es un inicio. El ideal es hacer por lo menos 10 repeticiones de esto, pero es una carga bastante pesada. Al final de los trabajos hay un aumento muy importante de la respiración, el ritmo cardíaco va a estar hasta arriba y la idea es cuando estamos en ese máximo tratar de mantener lo más que se pueda para buscar esa estimulación máxima. Más o menos por ahí anda la parte de lo que son las cargas. Eh, Esto puede cambiar porque cada persona tiene sus zonas muy específicas. Estos son tablas de guía, no son específicas para una persona, pero si tenemos el FTP, entonces podemos utilizar esto o hacer pruebas ya más específicas como las que hacemos nosotros que buscan sacar los valores puntuales de cada una de las zonas. Hay softwares también más específicos como este de acá, que es el WKO, que este nos tira lo que son las zonas de una manera más personalizada, ya sea en ritmo cardíaco como en potencia. Si vemos acá, están las zonas a nivel de potencia. Esto se hacen cálculos sobre el tiempo. Este programa por lo menos saca los porcentajes específicos de las zonas, no los hacen a nivel de cálculo. Más bien, perdón, los hacen a nivel de cálculo, no en base a una tabla estándar. Y lo que son las anaeróbicas, que van de las 5 en adelante, también a nivel de tiempo. Pero este ya es un tema más adelante, podemos tocar los softwares estos. Yo creo que sería eso por ahí. Eh, de- Más adelante sí voy a poder hacer webinars un poquito más largos porque ahorita estamos haciendo pruebas con los softwares. Entonces, si alguien tiene consultas rápidas para, para ver, ahí pueden levantar la mano. No sé, la vez pasada tuve un problema que les pregunté si tenían consultas y no la habilité los micrófonos, pero no sé si en este tengo que habilitarlo. Estoy empezando a aprender también. Entonces, si alguien tiene consultas, vamos a aprovechar. Si alguien quiere hablar y no sabe cómo, puede levantar la mano porque no veo. Ahora aquí creo que ya, ahí sí se puede habilitar. Vamos a ver si lo deja. Alex Camacho, ya ve que este software no está así como que muy bueno. Vamos a tener que seguir buscando. Y vamos a ver si Alex, creo que ya. Bueno, ahí suena la voz de alguien. Está bastante lento. Y es que tras de eso creo que el webinar dura 45 minutos. Creo, no sé. Por aquello que se corte, es que es un demo y había uno que decía 45 minutos, este desgraciadamente dejaba nada más 25 personas y tampoco entraron todos. Este, Igual me pueden hacer consultas a través de la página de Facebook de ATL Sport Education o al correo que es ATLTrainLab, eh, y ahí también les puedo ayudar. Decir, sí, veo que Alex está levantando la mano, pero no deja activar el audio. Qué pereza. Este,
Bueno, perdón, ahí está. Dice Ale, una persona, perdona, una persona hipertenso debe sobrepasar las cargas aeróbicas. Con la parte de hipertensión, eso ya es más médico. Realmente, eh, yo tengo clientes que son hipertensos y no han tenido problemas, obviamente, siempre y cuando el medicamento esté controlado. Ya si la hipertensión es mucha, sí he visto en varios clientes que utilizan un medicamento que les baje mucho el ritmo cardíaco. ¿Qué es el problema que he visto? Que el medicamento les baja el ritmo cardíaco porque lo que se busca es bajar la hipertensión, pero el esfuerzo sigue siendo el mismo. Entonces, más bien lo que pasa es que se pulsa menos veces, pero el flujo es mucho mayor porque el músculo sigue oxigenando. Entonces, sí hay que tener cuidado, más que todo. eh, no veo problema de sobrepasar las cargas aeróbicas. De hecho, la gente que yo tengo que tiene problemas de hipertensión corre y anda, no tiene ningún problema, pero sí tiene que ir de la mano con la consulta médica, porque y eso va a depender más bien del grado de hipertensión que tenga la persona y no tanto de la hipertensión como tal. Entonces, no sé si eso dice otro de la hidratación, ¿cuánto varía los valores de la prueba? Pues sí, de hecho la hidratación es uno de los factores que modifica mucho la parte de las zonas, porque a mayor hidratación, hay un mayor contenido de plasma en sangre y eso hace que el pulso sea más regular. Por eso es que en una carrera, cuando la persona se deshidrata, normalmente se da un término que se llama cardiac trip, que es que las pulsaciones empiezan a subir. Empiezan a subir porque el corazón ocupa bombear más veces para poder circular la misma cantidad de sangre y no va a tener la misma cantidad de oxígeno porque la parte que transporta oxígeno se está viendo reducida. Entonces, más bien a nivel de prueba, cualquier prueba se va a ver modificada por hidratación y por alimentación, porque igual, o sea, si tenemos una alimentación bastante alta en carbohidratos, o más bien si tenemos una alimentación que no es alta en carbohidratos y el día de la prueba nos comemos algo alto en carbohidratos, el cuerpo va a utilizar como sustrato energético primario lo que tiene a disposición. Entonces, de hecho, hay un protocolo muy interesante que se llama el FatMax, que lo que busca es conocer la máxima oxidación de grasa y en este protocolo en específico, si una persona no sigue los lineamientos de alimentación correctos, ya se puede variar la prueba. Igual, hay estudios que de la famosa, eh, no me acuerdo el término esto, que es comer un montón de carbohidratos antes de una carrera, se muestra mucho eso, digamos, la sobrecarga de carbohidratos, que no es recomendada para deportes de endurance, porque una sobrecarga mal hecha más bien puede hacer que dependamos más del sistema anaeróbico o del sistema que depende de carbohidratos y no tanto del de grasas. Y eso puede hacer que el rendimiento pues, se reduzca porque lo que hacemos es bajar el umbral de lactato, porque el cuerpo va a tener una más predisposición para utilizar carbohidratos que grasas. Y la idea es que entre más grasas podamos utilizar, mejor va a ser el rendimiento porque las grasas son un almacenamiento prácticamente infinito. De hecho, los atletas que entrenan para Ironman son personas que básicamente su entrenamiento mayormente está dedicado en zona 2. Ellos hacen miles de horas en zona 2 porque lo que buscan es especializar más su entrenamiento a esta resistencia. Entonces, obviamente ellos se convierten en máquinas de oxidación de grasas. Entonces, por eso es que la mayoría, o por lo menos los buenos, tienen porcentaje de grasa bastante bajos y se requiere requerimientos alimenticios bastante altos por el tipo de trabajos que hacen. Si alguien quisiera, Ironman se pusiera a trabajar mucho tiempo en zona 3 no significa que no pueda hacer un Ironman, simplemente que la velocidad va a ser mucho menor porque el cuerpo no está especializado tanto a esas resistencias. Si uno basa, dice, si uno basa, si uno
si uno se basa en una dieta de proteína vegetal, potencia el rendimiento. El problema no es tanto el tipo de proteína, sino porque el problema de la proteína vegetal es que es incompleta. Entonces, más que todo en la parte de vitamina B. De hecho, yo tengo varios amigos que se hicieron veganos y tuvieron que suplementarse con vitamina B. Entonces, no se trata de tener una dieta vegana o, o tratar de sacar más la parte de proteína vegetal, sino que sea la suplementación correcta. De muchas personas que son atletas del alto rendimiento, que son veganos, pero tienen una guía alimenticia correcta. No es simplemente voy a decidir comer de esta manera y quito las carnes, porque tenemos una vida de estar comiendo de una manera. Entonces, si hacemos un cambio, el cuerpo lo va a resentir tarde o temprano. Entonces, si hacemos un cambio por proteína vegetal, tenemos que asegurarnos también de que los otros nutrientes que vienen de las carnes rojas también sean suplementados, porque si no, entonces podemos tener una baja en la parte de sangre, más específicamente en la parte de hemoglobina. Y eso sí lo he visto, personas que cambian por dietas vegetales sin suplementar de la manera correcta, pierden, o sea, se les baja la hemoglobina o pueden tener deficiencias de algunos de los nutrientes que vienen específicamente o en mayor cantidad de las carnes rojas. De hecho, por mucho tiempo se dijo que cualquier deportista de alto rendimiento tenía que comer carnes rojas, pero no lo veo tan encasillado en eso como de un buen balance a nivel de alimentación en general. Entonces, no es el tipo, o sea, no es la cantidad o el tipo de proteína, sino básicamente como todo, o sea, tiene que existir un balance, porque igual puede ser una persona que tenga la mejor alimentación del mundo, pero si le falta algo, o sea, no sé, no come vegetales o no come carnes o no se hidrata bien o la cantidad de sodio o la cantidad de potasio no es la correcta para el desgaste que tiene, y pues va a haber afectado su rendimiento y no tal vez en el momento, sino a largo plazo, porque muchos de estos cambios a nivel de alimentación no se ven de momento, se ven posiblemente 3 meses, 6 meses, hasta en años, porque va variando más bien el desgaste que va a tener la persona. Se dice, otra pregunta, ¿cuál es el tiempo ideal para empezar a entrenar para alguien que no está acostumbrado al ejercicio? Pues no hay tiempo ideal. O sea, de hecho, eh, más bien el ideal es empezar lo antes posible. Más bien lo que pasa es la cantidad y la calidad de ejercicio. Muchas veces pasa que nos compramos una bicicleta porque queremos hacer ejercicio, queremos bajar de peso, pero tenemos el problema de que primero tenemos sobrepeso y no tenemos un lugar donde entrenar esas partes aeróbicas. Cuando empezamos a entrenar, mucho de lo que tenemos que trabajar es zona 2, zona 3 y tiempo muy, muy reducido o posiblemente nulo en estas zonas 4 y 5, buscando empezar a estimular la parte aeróbica. Las adaptaciones a nivel de cuerpo en las 3 primeras semanas se dan muy, muy fuertes. Con el tiempo van reduciéndose. Más o menos en 3 meses se ve un cambio drástico completamente en el rendimiento. La parte aeróbica aumenta un montón, la parte de Biotomax también aumenta un montón. Entonces no es tanto la pregunta, no sé si está mal hecha, pero no es tanto la cantidad de tiempo ideal para empezar, sino más bien cuidar las resistencias. De hecho, tengo un ejemplo de una clienta que llegó y no hacía ejercicio para nada y se compró una bicicleta y se hizo la prueba para ver de cómo estaba, y el problema fue que, como dicen, no estaba. Teníamos que empezar con entrenamiento aeróbico controlado, porque en cualquier cuesta ya iba a la necesidad más bien energética para subir cualquier cuesta era mayor a la que la persona tenía. Entonces, no podíamos poner a una persona que no ha hecho absolutamente nada de ejercicio a que salga a andar en bicicleta porque no tiene la capacidad de hacerlo. ¿Qué sería lo ideal? Y buscar
un polideportivo o un lugar plano donde podamos empezar a gastar horas en zona 2 para empezar a estimular la parte de grasa, un poco de intensidad y ir de la guía con alguien que vaya explicando los diferentes tiempos a las diferentes intensidades para que se puedan lograr las adaptaciones correctas y no que lleguemos más bien al punto de un sobreentrenamiento. Muchas veces pasa que alguien se compra una bicicleta para bajar de peso y automáticamente la mayor parte del tiempo pasa a de un 80 a un 90%, perdón, de un 80 a un 100% casi que el ritmo cardíaco, donde gastamos todas las reservas de glucógeno y llegamos a la casa con hambre, buscamos qué comer porque tuvimos un desgaste bastante fuerte y la recuperación de eso no se da en cuestión de minutos o horas. O sea, la recuperación del glucógeno puede durar hasta un día completo. Y en ese día completo y pues el cuerpo no sabe específicamente qué es lo que ocupa, entonces nos va a pedir comida y tendemos a comer muchas más calorías y en cantidades incorrectas y terminamos subiendo de peso. Dice, la oxigenación del músculo depende del tipo de tejido, depende del tipo de fibra muscular. Sí, de hecho es posible mejorarlo. Como les dije, o sea, hay dos tipos de fibra que no se modifican, como vimos acá. Vamos a hacer este más grande. Está el tipo uno, que es la de contracción lenta, que esto no podemos, o sea, la cantidad de fibras musculares que tenemos no aumenta. No, la única que aumenta es la de tipo 2, que es normalmente si vamos al gimnasio, se hace una ruptura del músculo y se regenera y rompemos y ahí vamos aumentando. Esta es de tamaño grande, como podemos ver. La de tipo uno es pequeño. ¿Qué es la diferencia? Si vemos a los maratonistas o los ciclistas de alto rendimiento, no son muy musculares, sino son muy fibrosos, como se le dice. Ellos son más de tipo de fibra 1. La mayoría de gente tenemos la distribución, ya la tiene una persona por nacimiento. O sea, no podemos cambiar esa distribución. Lo que sí podemos hacer es agarrar el tipo de fibra tipo 2A y que se vuelva más oxidativa o volverla más tipo 2B. Eso es la adaptación que podemos buscar. Si nos vamos al gimnasio, obviamente lo que vamos a hacer es convertir de acá para acá. Y si vamos a hacer el deporte de distancia larga, lo que hacemos es lo opuesto, agarrar de este lado acá. O sea, las volvemos o rosadas o las volvemos más blancas. Eso es lo que se busca con la parte de cambiar o mejorar la oxigenación. Dice, está evaluado el entrenamiento debajo del umbral, visto que muchos solo piensan matarse. Sí, de hecho ese es un punto interesante. Eso lo que dice es que aquí entrena muy poca gente abajo del umbral y tiene dos lados. O sea, como vemos, de parte de esto es explicar que tenemos el aeróbico intensivo que normalmente se entrena cerca del umbral y hasta arriba del umbral. Es bueno porque nos va a aumentar esa potencia aeróbica. ¿Qué es lo que pasa? Que también ocupamos mucha potencia aeróbica para poder mover. ¿Qué es de las recomendaciones que yo hago siempre? Es aumentar primero potencia aeróbica para después extenderla. ¿Por qué? Porque si tenemos una potencia aeróbica muy baja, básicamente estas zonas de acá van a estar muy bajas. Entonces, si tenemos las zonas muy bajas, vamos en la primera cuesta, muy suave, ya vamos a empezar a tirar zona 2, zona 3. Entonces sí es importante eso. No es que esté devaluado, de hecho el problema es que tenemos que tener un balance correcto. Yo siempre recomiendo primero aumentar lo que es potencia aeróbica, meter intervalos duros, meter parte muy fuerte y tratar del extensivo, controlarlo y obviamente en la mayoría de lo posible los fondos y buscar cómo hacer que la gente controle esa intensidad lo más que pueda, porque ahí es donde se da más que todo el problema, que la gente sale a hacer los fondos no a esta intensidad ideal, sino ya a intensidades mucho mayores y ahí es donde realmente hacemos que el cuerpo se cargue y ya perdemos la calidad de los entrenamientos entre la semana. Eh, Dice mejorar eso. ¿Por qué sucede el famoso ácido láctico y los calambres? ¿Por falta de hidratación? No.
El ácido láctico, como vimos, se produce cuando pasamos el umbral. O sea, quiere decir, eh, cuando este punto de acá, esta potencia, eh, se, se estimula. Es normal la producción de ácido láctico, lo que no es normal es la acumulación. Entonces, ¿qué significa eso? Si pasamos mucho tiempo arriba de este umbral, eh, hacemos intensidades muy fuertes, o si nos vamos acá, pasamos mucho tiempo arriba de esta zona 4, lo que hacemos es acumular ácido láctico. Esa acumulación de ácido láctico lo que hace es terminar de fatigar el músculo, porque al final el ácido láctico se ve como malo, pero realmente es un substrato energético. Lo que pasa es que la descomposición de ese ácido láctico para producir energía no se hace tan rápido como la producción. Entonces lo que hacemos es empezar a acumular y lo que hace es acumular acidez por los hidrógenos de creo que eran eh, bueno, se me olvidó el nombre. Eh, Empezamos a acumular acidez y ese exceso de acidez es el que genera los calambres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si sufrimos de calambres, puede ser porque estamos entrenando a intensidades mayores a las que deberíamos. Y puede ser también por falta de hidratación. ¿Por qué? A mayor cantidad de energía arriba del umbral hay una producción mayor de calor. Tenemos que tener, según las leyes de termodinámica, cada vez que se transforma la energía, produce calor. Entonces, entre más energía produzcamos a nivel anaeróbico, hay una producción mayor de calor. Entonces, lo que hace es, al liberarse ese calor, nos calienta el cuerpo, por ende, vamos a tender a deshidratarnos mucho más. Entonces, muchas veces, de hecho en carreras pasa mucho, o sea, y llegamos, vamos a hacer un reconocimiento de carrera que se hace en zonas ideales, pero el día de la carrera lo hacemos en intensidades más altas, donde está el factor del calor, del clima, que normalmente el reconocimiento se hace en un clima más controlado, la carrera puede que salga un poco más tarde. Tenemos la deshidratación como tal de la carrera, más ese exceso de energía en zonas donde hay una producción mayor de calor, que lo que hace es aumentar la deshidratación y por ende los calambres. Entonces, básicamente ese famoso calambres es porque pasamos demasiado tiempo en zonas donde no deberíamos estar y el cuerpo aguanta, ese es el problema. O sea, al final el cuerpo se acostumbra a lo que le metamos. Entonces, ya si empezamos a entrenar mucho en zonas altas, lo que hacemos es que nos volvemos más especializados en esta parte y no tanto acá. Entonces, en resumen, si queremos mejorar el aeróbico, tenemos que concentrarnos en estimular estas dos partes de acá, todo el componente aeróbico, que como vimos se trabaja en zonas bastante bajas. O sea, si sacamos el máximo, un 80% para abajo es suave. Pero ¿qué es lo que pasa? El, Ese término suave es muy relativo. De hecho, en una entrevista que le habían hecho a Miguel Indurain, le preguntaban que si él ya después de tanto tiempo ya eran más suaves los entrenamientos. Y lo que respondía es que el entrenamiento en sí no se vuelve más suave, simplemente que es más rápido. Eso lo que quiere decir es que entre más entrenemos esta zona 2, lo que vamos a hacer es volvernos más rápidos en esta zona 2, no que cambien estos valores. Si pulsando 140 pulsaciones estamos ahorita andando a 20 kilómetros por hora en un plano. Si seguimos estimulando ese mismo punto, el ideal es que lleguemos a andar a 21 kilómetros por hora, 22 kilómetros por hora, 23 kilómetros por hora. Entonces, digamos, si nos vamos ya a factores, bueno, a valores ya de un ciclista de élite, ellos básicamente la mayor parte de una carrera del Tour de Francia se corre en zona 2. Entonces estamos aquí en este valor de acá. Muy poco de tiempo se pasa acá y mínimo del tiempo se pasa arriba del umbral. Lo que pasa es que la fuerza que ellos tienen es tan alta a nivel de aeróbica que pueden hacer eso. Que posiblemente si una persona normal trata de andar a las velocidades de ellos, automáticamente va a andar en zonas muy altas y obviamente el tiempo que puede pasar en esas zonas es muy poco. Entonces, de ahí es donde está la comparación. Pero lo que pasa es que estas personas pasaron demasiado tiempo entrenando acá y, por otro lado, genéticamente tienen una cantidad mayor de fibras tipo 1.
Entonces ahí es donde realmente el componente genético es muy importante. Y eso, por eso es que no todo el mundo puede llegar a ser élite bueno, tal vez sí élite normal, pero hay un cierto factor genético que es determinante para todo esto. Bueno, yo creo que ya se nos pasó el tiempo. Bueno, por lo menos ahora sí pude responder preguntas, aunque sean escritas. Eso sería todo. Para el otro, la idea es seguir haciendo charlas, bueno, webinars todos los sábados, entonces ahí pueden seguir en la página. Si tienen comentarios ahí, los agradezco, dudas, consultas, o si quieren algún tema ahí en específico, con mucho gusto, podemos sacar ahí puntos más específicos. Esos son temas muy diferentes a lo que es entrenamiento normal, lo que se vería en un libro ahí de los que muchos leen para buscar cómo entrenar gente. Me trato de meter un poquito más en la parte metabólica y de la fisiología y hay temas más profundos, pero vamos a ir tocándolos poco a poco para ir introduciendo a la gente ya a este mundo un poquito más eh, digamos lo que la parte científica más que la parte que está por encima, que es lo que uno ve en todo lado. Vamos a ver, ok. Bueno, dice, ¿qué tan bueno, la última, qué tan bueno es caminar 3 o 4 horas, 1 o 2 días por semana? Caminar es un muy buen deporte, por decirlo de alguna manera, aeróbico, porque básicamente caminando depende de la condición, podemos caminar en zona uno en zona 2 entonces ahí es mucho de que tan bien lo hagamos, porque igual el problema es que indiferentemente hay una carga muscular bastante fuerte, más que todo y muchas veces lo que se hacen son caminatas a la montaña, entonces tenemos un golpe muscular, entonces más que todo a nivel de ejercicio es muy bueno. Sí, tenemos que igual, o sea, no porque sea caminar, tenemos que suponer que es suave, porque podemos caminar más rápido. Entonces, lo que tenemos que buscar es, indiferentemente de que sea caminar, que sea nadar, que sea hacer bicicleta, mantenernos en esta zona 2. Si llegamos a la zona uno básicamente la estimulación es muy poca, entonces realmente vamos a generar muy pocas adaptaciones. Si nos vamos a zona 3 todavía estamos generando adaptaciones positivas en estos dos. Si nos vamos a la 4 también, obviamente, como les digo, va a ir relacionado al tiempo. A mayor, entre más alta sea la zona, menos cantidad de tiempo vamos a poder aguantar y obviamente los cambios y las adaptaciones van a ser diferentes. Entonces depende mucho qué es lo que buscamos estimular y en base a eso es lo que tenemos que practicar. Sí le recomiendo a la gente mucho caminar, tal vez 3 horas no, hora y media, 2 horas lo máximo. Eh, Obviamente ya si una persona tiene la costumbre de caminar tanto, pues no es malo, de hecho a nivel de quemar grasa es bastante bueno, pero no, de hecho es una parte heroica bastante buena. Sí, tratar de controlar mucho la hidratación y todos los temas relacionados como cualquier deporte, o sea, no verlo como, no menospreciar el hecho de caminar. Bueno, estamos entonces, muchas gracias y hasta luego.